Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poder compartir con ustedes la Buenas noches, presente licenciado, clase ¿cómo está? correspondientes a ciencias naturales. Buenas Un gusto noches, saludarles. licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias naturales. Iniciamos las actividades referentes a esta tercer tema, tercera semana de la unidad número 2. Iniciamos con la presentación del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales en la unidad número 2. Vamos a ver los virus. El tema número 3, los virus y sus formas de transmisión. Vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo, tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. En la hoja de trabajo dibuje la estructura de un virus. Ya vamos a ver, tienen que hacer el dibujo de un virus que ustedes tienen en su material de apoyo. La siguiente actividad dice qué son los virus. Tienen que dar una conceptualización acerca de qué son los virus. La siguiente dice, ¿cómo se denomina la envoltura rígida que recubre al virus? La siguiente dice, enumere 3 medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, en este caso los virus. Ustedes pueden recurrirse a todos los temas que nosotros, los temas de seguridad que nos daban a nosotros durante el COVID-19. ¿Qué nomás eran? Alguien que me pueda hacer recuerdo. ¿Cómo evitábamos la transmisión, la propagación del virus? Lavarse las manos, Poniéndose Perfecto, mascarilla, usar perfecto. mascarilla, ¿Qué más? el bañarse, alcohol, utilizar Perfecto. Alcohol, alcohol. usar alcohol, desinfectantes. Perfecto, y así sucesivamente. Y de esos temas nosotros ya vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Y por último dice, mencione 3 epidemias causadas por el virus. Ahí pueden, van con la primera, el COVID-19, que es uno de los más grandes, una de las epidemias que nos afectó durante estos años, durante esta década. Así es que ustedes tienen que investigar 2 citas más porque les piden 3. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado para el desarrollo de la actividad. Ya saben, la rotulación de la hojita es fundamental de acuerdo al esquema que ustedes tienen en pantalla, los que ustedes tienen que hacer. Entonces, eso va en la parte superior de su hojita y a continuación empiezan a desarrollar todas las preguntas que está construida su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que el contenido de la tarea cumpla con los requerimientos que se les solicita. Al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema los virus y sus formas de transmisión correspondientes a la semana 3 del 15 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de abril, la fecha límite de entregas del 30 de abril, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024, así es que ya vamos acortándonos un poquito más de tiempo, pero igual siguen teniendo un tiempo bastante cómodo para el desarrollo de esta actividad, que es la antesala del final de esta segunda unidad. Pues ya saben cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer. Ahora vamos a ver este tema fundamental para que no existan de pronto divergencias en cuanto al dibujo que tienen que hacer. Dice en la hoja de trabajo dibuje la estructura de un virus. Lo pueden hacer el virus que se encuentra en su material de apoyo o lo pueden hacer obviamente buscando en internet. Hay otras formas también que lo pueden ver. Pero el que ustedes ven en pantalla en estos instantes, ese es el virus que yo necesitaría que ustedes lo dibujen. ¿Por qué? Porque aquí tienen toda la estructura. Tienen el cápside de proteica, tienen un DNA, tienen un collar, tienen una lámina, una placa basal, las fibras de la cola. Obviamente prácticamente tiene 2 estructuras fundamentales, que es la cabeza y también la cola. Obviamente esto es desde el punto de vista de la biología, porque si nosotros nos recordamos cómo era el virus que nos pusieron como representación del COVID, era una bolita redonda que tenía diferentes protuberancias, ¿no es cierto? En todo su cuerpo, de esa manera. Es por ende que los virus, de acuerdo a sus características, tienen formas diversas.
tienen diferentes tipos de características, eso hay que tener mucho cuidado. Pero ustedes lo pueden hacer este virus que ustedes lo tienen aquí, más rápido. Ojo que yo digo que dibujen, no me irán a recortar y a pegar. Yo estoy diciendo dibujen. Si alguien me coge y me recorta y me pega, tiene 0 en esa parte. Así que, por favor, estoy hablando clarito. Dibujo. Y cuando hay como hacer cromos, yo los dejo. Pero en este caso ustedes tienen que dibujar. Vamos a ver entonces a continuación en función de los virus y sus formas de transmisión. Los seres vivos cumplen 3 funciones vitales, ¿no es cierto? Que es la nutrición, la relación, la reproducción. Esas son las 3 funciones principales que cumplen los seres vivos. Aquí nosotros tenemos estas 3 funciones, son fundamentales dentro de los seres vivos y prácticamente esa es la característica que nos da o nos identifica a todos los seres vivos. Los virus, en cambio, no se nutren ni se relacionan, solo se reproducen por lo que no son considerados seres vivos. Los virus no presentan estructura celular, por tanto necesitan infectar las células de un ser vivo, penetrar en su interior para reproducirse. Una vez dentro del virus, utiliza los componentes celulares para desarrollar réplicas similares a este proceso, se le denomina el proceso de reproducción. Entonces, prácticamente, es por eso que hay había esa controversia en relación de la utilización del alcohol, porque si bien el alcohol mata gérmenes, mata bacterias, porque las bacterias y los gérmenes obviamente son seres vivos que cumplen en función de la nutrición, la relación y la reproducción, pero los virus no. Es por eso que había esa controversia que el alcohol en cierta manera ayudaba, pero en sí no eliminaba al virus como tal. Entonces, obviamente, ¿por qué razón? Porque los virus no se consideran como seres vivos. No, los virus no se nutren ni se relacionan, solo se reproducen. Tienen otra estructura diferente, incluso a los microorganismos vivientes tienen otra estructura diferente. Aquí nosotros lo podemos ver y como les había dicho anteriormente, están divididos principalmente en 2 estructuras que son la cabeza y la cola. Dentro de la cabeza podemos observar el cápside de proteica, podemos divisar el DNA y obviamente el collar que lo separa de la cabeza de la cola. En la cola podemos observar las láminas, la placa basal y las fibras de la cola. Las fibras de la cola les permiten moverse y también adherirse a sus víctimas. Esa es la función que tiene en este caso las fibras de la cola. Esa es la estructura de un virus. Los virus son partículas muy pequeñas que las podemos observar solo con el microscopio electrónico. Los virus más grandes nos llegan a medir más de 1 micra. Eso quiere decir imposible al ojo humano. Mientras que los más diminutos tienen centésimas de micra, muchas veces provocan graves enfermedades, como el caso del COVID-19 y otros virus, como por ejemplo el SIDA. Todos los virus están envueltos por una estructura rígida denominada cápside. En el interior del cápside encontramos una molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico. Prácticamente el ADN también tienen nuestras células, es por eso que ellos, el momento que ingresan a nuestro organismo, empiezan a contaminar nuestras células, empiezan a dañar, empiezan a degenerar nuestras células. Eso es fundamental en este proceso de desarrollo de los virus. Al tener el ADN similar a nuestras células, allá es donde ataca el virus. O bien también puede ser el ARN, que es el ácido ribonucleico. Los virus pueden infectar todo tipo de seres vivos. Algunos infectan animales, otros a plantas, pero no pueden infectar las 2 cosas al mismo tiempo. Si infectan animales, ya no infectan a plantas ni a seres humanos. Si afectan a seres humanos, ya no afectan a plantas ni animales y así viceversa. Obviamente tienen su campo de acción. E incluso algunos llegan a infectar bacterias, a otras bacterias. Estos últimos se denominan bacteriófagos. La mayoría de los virus están muy especializados en infectar un determinado tipo de células. De esta manera, un virus puede infectar a todos los individuos de una misma especie, pero por regla general no puede infectar a individuos de otras especies, justamente lo que les había mencionado anteriormente.
En cuanto a las formas de transmisión, las enfermedades pueden contagiarse de forma directa o también de forma indirecta. Por ejemplo, una enfermedad puede transmitirse de una persona a otra por medio del contacto directo, mientras que la transmisión indirecta puede producirse a través de un vehículo común como el aire. En el caso del virus, del COVID-19, se quedaba flotando en el aire cuando una persona estornudaba o tosía. Y obviamente una persona que pase por el mismo lugar ya se infectaba porque se quedaba el virus flotando en el aire. Un suministro de agua también puede ser un medio de contagio o contaminada o de vectores como el mosquito, una bacteria o un virus. También pueden ser los medios en cuanto a los procesos de contagio que pueden tener. En los últimos años ha habido reportes de grandes epidemias causadas por virus, como la H1N1, el ébola, el Zika, entre otras. Ustedes tienen que investigar algunas otras más en cuanto a las mayores epidemias que han causado los virus. Este es el proceso mediante el cual un virus infecta a una célula. Aquí tenemos un diagrama en el cual nosotros vamos a ver cómo el virus infecta a una célula. En la primera etapa, los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. Nosotros podemos ver la esfera grande, ese es la célula. Lo que vemos acá adentro en forma como de una escalera, como de un gusanito, ese es el ADN. Aquí en una bomba pequeñita nosotros tenemos el virus que está recién ingresando a través de la membrana celular. Está ingresando a través de la membrana celular. Este virus empezará a contaminar hasta llegar justamente a donde él quiere, que es el ADN. El ácido nucleico del virus se ingresa a la célula, prácticamente ingresa al ADN. Transforma el ADN y a partir del ADN empieza a multiplicarse. A través de esa información celular empieza a hacer réplicas similares utilizando el ADN de la célula. En la tercera etapa aprovecha la maquinaria replicativa de la célula. Se producen numerosas copias del virus, empieza a reproducirse con gran velocidad. Y por último, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar otras células a mayor velocidad. Esos son los procesos mediante el cual, o los pasos mediante los cuales un virus puede infectar a una célula. En cuanto a las medidas de prevención para evitar la propagación de organismos patógenos, para evitar el contagio de enfermedades podemos poner en práctica una serie de medidas de prevención. Algunas de las más habituales pueden ser los hábitos de higiene, como lavarse las manos antes de tomar alimentos y ducharse con frecuencia. Tienen la finalidad de impedir el contacto prolongado con agentes patógenos. Cuando hablamos de agentes patógenos, significa virus o bacterias agresivas al cuerpo, agresivas a los seres vivos. Otra de las formas puede ser la administración de vacunas. Es la principal medida preventiva por parte de la asistencia sanitaria pública. Las vacunas son unas sustancias preparadas con los microorganismos patógenos. Eso quiere decir, como por ejemplo en el caso del COVID, eran los mismos virus, pero inactivos o debilitados. Esto al ingresar a través de la vacuna, nuestro sistema inmunológico inmediatamente lo identificaba, lo reconocía y procedía a inhibirlo, procedía a reducirlo. De esa manera se generaba una serie de anticuerpos que en el momento de estar en contacto con una persona contagiada, la enfermedad ya no podía hacer estragos bastante fuertes. Ese es el proceso en cuanto a la aplicación de vacunas. Las vacunas son unas sustancias preparadas con los microorganismos patógenos inactivos o debilitados, causantes de la enfermedad que se quiere evitar, o bien con partes de dichos microorganismos. Las vacunas proporcionan defensas a las personas sanas para que, en caso de ser infectadas por un agente patógeno, el sistema inmunológico pueda eliminarlo y evitar que se manifieste la enfermedad, evitar que se enferme. A veces nos impide que la enfermedad se presente, pero lo hace de forma menos agresiva. Es lo que suscitó con el COVID-19. No es que la vacuna nosotros nos protegía para que no nos enfermemos, sino que en el caso que se enfermen, en el caso que se contagien y se presente la enfermedad como tal, no sea agresiva, muy agresiva como en las personas que no recibieron la dosis de la vacuna. A partir de entonces, si el organismo entra en contacto con el patógeno, con el agente patógeno,
contra el cual está vacunado, se producirá una respuesta inmediata y los anticuerpos impedirán que se establezca el elemento patógeno o se reproduzca y por tanto se manifieste la enfermedad. Las vacunas pueden conferir inmunidad durante mucho tiempo o tener efectos permanentes. A continuación vamos a ver el modo de actuar de una vacuna. Vamos a ver cómo actúa una vacuna. Y aquí nosotros tenemos las etapas de la vacunación y tenemos justamente con un gráfico. La primera etapa, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contiene la vacuna se incorpora al organismo, se produce una respuesta inmunitaria. Esa es la primera parte. Prácticamente la segunda parte, la respuesta consiste en que los linfocitos fabrican anticuerpos. Estos son proteínas de defensa específicas para cada tipo de antígeno. Y por último, los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. En este momento, el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad por la cual fue vacunado. Esos son los procesos en los cuales prácticamente actúan y nosotros podemos ver. La primera etapa, cuando ingresa la sustancia, el microorganismo patógeno, obviamente reducido o tratado a través de la inyección de la vacuna. Luego la parte 2, la respuesta del sistema inmunológico al empezar a fabricar o a desarrollar más anticuerpos, que son proteínas de defensa específicas para este tipo de antígenos. Y por último, la parte verde que ustedes pueden ver que son los antígenos, obviamente los anticuerpos ya más estructurales, en el cual prácticamente van identificando cada uno de los microorganismos, de los virus, y los van reduciendo, los van eliminando, o simplemente los van encapsulando para que no produzcan ningún tipo de enfermedad. Esa es la forma de actuar de una vacuna en función de un virus. ¿Cómo actúa dentro de nuestro organismo? Vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poco más allá en función de los virus y especialmente dentro del punto de vista de la biología. La biología es la ciencia mediante la cual se estudia todas las estructuras celulares, los virus, las bacterias, todo lo que son microorganismos con la finalidad de identificar, de estudiar y obviamente de prevenir cualquier tipo de enfermedades que se puedan generar a futuro. Y si nosotros podemos ver aquí, podemos observar un virus. Ustedes pueden ver en pantalla, y similar a este virus, era el virus del COVID-19. Prácticamente, como les dije, una esfera, una pelotita que tenía diferentes protuberancias. De esa manera también se puede representar el virus, pero yo quiero el virus y su estructura, sus características, como las que tienen en su material de apoyo. En este caso vamos a ver qué son o qué es un virus. Un virus en biología es un agente parasitario, microscópico y celular, es decir, de tamaño muy inferior a lo visible y que no está compuesto por células, pero capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, aprovechando de los mecanismos de replicación genética que la célula posee, por lo general ocasionándole daños en el proceso, prácticamente le destruye para poder utilizar el proceso de replicación celular. Los virus pueden infectar distintas formas de vida, animales, plantas, bacterias e incluso otros virus, los llamados virófagos, ya que no pueden sobrevivir por cuenta propia. Por ejemplo, el COVID, ¿qué es lo que pasaba? Si no contagiaba, obviamente tenía un tiempo de vida. En la primera etapa, cuando era la parte más fuerte, creo que tenía un tiempo de vida de 24 horas en el medio ambiente y ahí obviamente también perecía. Entonces, ese es el tiempo de vida. Ya que no pueden sobrevivir por cuenta propia, no necesariamente necesitan un cuerpo hospedador para obviamente contaminar las células y proceder a replicarse. Los hay en casi todos los ecosistemas existentes. Son de forma biológica más abundante del planeta. Se conocen más de 5.000 especies desde el descubrimiento de su existencia en el año de 1899 y se cree que podría haber millones de especies en función de estos microorganismos. El origen de estas formas de vida es incierto, tanto como la pregunta de si están realmente vivos.
dado lo simple que son poco más que un código genético en busca de una célula que lo sintetice. Ese parece ser el único cometido: inyectar su ADN o ARN al interior de una célula huésped y forzarla a sintetizar nuevas copias del virus en lugar de las proteínas que ella normalmente construye. Entonces, esa es la parte fundamental, el objetivo de un virus. Algunas teorías proponen que los virus habían evolucionado de plásmidos, es decir, fragmentos de ADN y de vida libre, mientras que otras teorías prefieren pensar que son bacterias u otros organismos celulares que involucraron, dado que la estructura de cualquier virus es mucho más simple que de cualquier célula. La estructura es bastante simple. Su forma de su cuerpo, su estructura corporal es mucho más simple incluso que una bacteria. En todo caso, son organismos muy primitivos con una enorme capacidad de mutación que les permite adaptarse y cambiar constantemente y de los cuales no existe registro fósil. Las especies de virus conocidas datan de hace no más de 90 años en cuanto a la evolución de los virus y al aparecimiento. En cuanto a los tipos de virus, existen dos formas de clasificar a los virus. La primera contempla 4 tipos de cuerpos de estructuras que poseen. Primero, obviamente vamos a hablar de acuerdo a la forma que estos poseen. La primera clasificación de virus es de acuerdo a su forma helicoidal. Tienen forma de hélice y una cavidad central en donde se encuentra su material genético consistente en ARN o también en ADN. Otra de las estructuras, de acuerdo a su forma, es ecosaédrica. Estos virus son o tienen una estructura tipo esférico y simétricos. Son los más abundantes de los que infectan a los animales. Obviamente, estos se encuentran directamente en los animales. De envoltura. En función de los virus tipo envoltura, son virus que poseen una capa de envoltura de lípidos que obtienen a partir de la membrana celular de sus células hospedadoras y que es utilizada para inyectar el material genético dentro de la célula. Y tienen el último, que es el complejo. Existen virus en formas más complejas que combinan los tipos anteriores e incluso pueden tener componentes adicionales, como colas de proteínas para desplazarse, las mismas que en muchos casos sirven para inyectar a las células el material genético del virus, obviamente para poderlas infectar. La siguiente etapa es, según la forma de clasificación, se basa en el tipo de material genético que contiene, la estructura interna, el líquido que tiene para contaminar a las células. Y tenemos el virus ADN, que son aquellos que poseen en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, ya sea de cadena simple o de cadena doble. Necesitan introducir dicho ADN al núcleo de la célula para poder iniciar su replicación o su multiplicación. El virus del ARN son aquellos que tienen ácido ribonucleico y pueden replicarse directamente en el citoplasma celular sin necesidad de alcanzar el núcleo de la célula invadida, de la célula que está siendo contagiada. Esas son las dos clasificaciones que podemos ver en función de los tipos de virus. La primera contempla 4 tipos de virus de acuerdo a la estructura o la forma que posee, y la otra obviamente de acuerdo al material genético que posee la célula, que es más simple. En cuanto a la estructura de un virus, vamos a ver cuál es la estructura misma de un virus. La mayoría de los virus son tan minúsculos que no pueden verse a través de microscopios ópticos, de los microscopios normales, y necesariamente tienen que ser revisados, tienen que ser observados a través del microscopio electrónico. Obviamente, excepto algunos casos de especies de gran tamaño llamados virus. Suelen ser 100 veces más chicos que una bacteria y poseen cuerpos muy simples, poco más que armazones de proteínas que recubren el material genético viral. En algunos casos, la parte externa de sus cuerpos posee proteínas especializadas en el interfaz que les permiten cambiar su aspecto químico y no ser reconocidos por la célula del sistema inmunitario.
Es por eso que las enfermedades virales son recurrentes y no poseen mayor tratamiento a excepción de ciertos medicamentos retrovirales, como los empleados para combatir el SIDA, por ejemplo. Esas son las características fundamentales. En cuanto a los ejemplos de virus, vamos a ver cuáles son los diferentes ejemplos de virus. Algunos ejemplos de virus conocidos podemos mencionar. Tenemos el heterovirus humano tipo 72. Se conoce así al causante de la hepatitis A, una de las formas curables y menos peligrosas de la enfermedad. Ahí tenemos uno de los primeros ejemplos y tipos de virus que igual debemos conocer. Tenemos el virus del papiloma humano. Se trata de una familia de virus sumamente comunes en el hombre, algunos de transmisión sexual, VPH, y otros por el contacto, que suelen causar verrugas y ser medianamente inofensivos, excepto ciertas cepas que han sido vinculadas con el cáncer. La siguiente tenemos el virus herpes simple, que es el VHS, un virus humano sumamente común que genera lesiones cutáneas conocidas como herpes y del que existen dos variantes, una genital y otra que prefiere la lengua, la boca, los ojos y la faringe. Y por último tenemos el virus del mosaico del tabaco. Se trata de un virus ARN que ataca las plantas. Fue descubierto en la planta del tabaco y produce manchas blanquecinas o amarillentas en sus hojas. Fue el primer virus descubierto en relación a virus tipos que ataquen a los vegetales. Entonces aquí nosotros hemos ido viendo los diferentes ejemplos en función de los virus, hemos ido viendo cuál es la estructura de un virus, cómo está constituido, la clasificación de los virus, hemos ido viendo también un poco en cuanto a qué es un virus, cuál es la conceptualización misma de un virus, la cual a nosotros nos va a permitir también tener una idea exacta de qué es, cómo son, cuál es su funcionalidad, cuál es su nivel de peligrosidad en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Entonces es indispensable tener cuidado. Obviamente todos estamos expuestos en nuestro ecosistema, por más desinfectado, por más nítido que nosotros digamos que tenemos nuestro medio ambiente, nosotros siempre vamos a tener una serie de virus y una serie de bacterias que están alrededor de nuestro organismo. Unos son patógenos, eso quiere decir peligrosos, y otros son benignos para nuestro cuerpo, y obviamente son beneficiosos en relación de más que todo en relación de las bacterias. Hay bacterias que son bastante beneficiosas para el ser humano. Interactúan, por ejemplo, en el tracto digestivo para poder descomponer todos los alimentos que nosotros consumimos. Esa es una de las etapas más básicas en cuanto a ese parasitismo, por decirlo de otra manera, en relación a los virus, pero obviamente que nos genera ventajas. Hay otros que son bastante peligrosos. Todos los que sean virus y bacterias de carácter patógeno, obviamente son bastante peligrosos para el desarrollo de nuestro organismo. Buscan hacer daño, buscan destruir. Para ello hay diferentes métodos en cuanto a la conservación, en cuanto a la prevención. Obviamente que pasa directamente todo por procesos sanitarios. Eso quiere decir el del lavado de nuestras manos, de la desinfección, de asearse antes de servirse los alimentos, de lavar los alimentos, de cocinar correctamente sus alimentos. De eso depende que nosotros evitemos ser atacados por diferentes especies de bacterias. Y también los virus. Los virus obviamente mantener determinadas normas de higiene evita la propagación de estos elementos patógenos. Obviamente recuerden que la estructura del virus es algo simple. Ustedes, como pudieron ver en el gráfico anterior que tienen en su material de apoyo, son sumamente sencillos, son sumamente comprensibles en cuanto a la estructura corporal del virus. No contienen dificultad. Incluso la célula es mucho más compleja en cuanto a las partes que contiene, pero el virus no. Y obviamente, mientras más sencillo, mientras más simple sea el virus, es mucho más peligroso el momento de entrar y contagiar y destruir la célula
las diferentes células en cuanto a su función de actuación o de peligrosidad. Por ende, nosotros tenemos que tener cuidado en función de estos microorganismos. De esta manera, compañeros, queda explicado este tema que es de carácter más que educativo, también es de carácter general, en las cuales nosotros tenemos que tener un conocimiento de todos estos microorganismos, los cuales están presentes en diferentes estados en nuestros ecosistemas y que nosotros debemos tener mucho cuidado en función de todos estos microorganismos. Queda explicado el tema, queda pormenorizado todas las estructuras de cómo tienen que realizar la tarea. Espero que les vaya súper bien. Es una tarea bastante fácil, no es extensa y obviamente tienen puntualizaciones bastante específicas, las cuales ustedes tienen que responder. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y obviamente un excelente resto de semana y fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Lisen. Fenomenal, Excelente licenciado. noche. Bendiciones. Excelente noche. Gracias, Licen. Dios le bendiga. Hasta mañana, compañeros. Bendiciones, Hasta mañana, señoritas, compañeros. Mañana, Licen. Mañana, licenciado, gracias. Hasta el día de mañana, una feliz noche, mis queridos compañeros. Igual, muchas gracias.